Todos se rieron cuando la mendiga entró pidiendo trabajo al millonario. Se escucharon risitas y comentarios crueles, pero ella los ignoró con la dignidad intacta. Entonces, habló en ruso, y la sala entera quedó en silencio. Lo que pasó después, nadie lo hubiera imaginado. El frío se filtraba a través de los cartones mojados, penetrando hasta sus huesos como agujas de hielo. Marta se encogió aún más dentro del rincón que había convertido en su refugio nocturno, entre el callejón y la pared trasera de aquel edificio corporativo. La ironía no escapaba a su conciencia. Hace apenas 8 meses ella entraba a lugares como ese vestida con trajes de diseñador, ahora se refugiaba en sus sombras. ¿En qué momento mi vida se convirtió en esto?, pensó mientras frotaba sus manos ennegrecidas por la suciedad. Ayer dirigía una empresa con 30 empleados, hoy agradezco cuando alguien me lanza unas monedas sin mirarme a los ojos. El recuerdo de Alexei apareció como una punzada en su corazón. Su sonrisa confiada, sus promesas, sus planes para el futuro, y luego, la traición. Ni siquiera había tenido el valor de enfrentarla. Simplemente desapareció una mañana después de vaciar las cuentas bancarias, vender la empresa a un conglomerado extranjero y llevarse hasta el último centavo que habían construido juntos durante 7 años. 7 años de trabajo, de confianza, de amor, o lo que ella ingenuamente había creído que era amor. Gracias por todo, querida mía. Adiós. Esa fue toda su despedida. Una nota escrita en ruso, el idioma que ambos habían compartido desde que se conocieron en aquel seminario de negocios en San Petersburgo. El idioma en el que habían construido sus sueños y en el que él había decidido destrozarlos. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre el callejón. Perfecta sincronía con las lágrimas que Marta ya no intentaba contener. La noche sería larga y húmeda, como tantas otras en estos meses. Se cubrió mejor con el abrigo raído que había encontrado en un contenedor de basura. Alguna vez fue elegante, ahora solo era un pedazo de tela que apenas la protegía de la intemperie. Como ella misma, alguna vez fue Marta Herrera, socia directora de Conexión Global Tecnológica. Ahora solo era la loca del callejón, como la llamaban los guardias de seguridad cuando la ahuyentaban cada mañana. Las imágenes de su antigua vida desfilaban en su mente como una película cruel, la casa en Polanco, los viajes internacionales, las cenas con clientes, las tarjetas de crédito Platinum, y luego, la caída. Vertiginosa, despiadada, completa. El departamento embargado por deudas que no sabía que existían. Los amigos que dejaron de contestar sus llamadas. Los socios comerciales que negaron conocerla para proteger sus propios intereses. Mi padre siempre decía que en la prosperidad conoces a tus amigos, pero en la adversidad los confirmas, murmuró para sí misma. Tenías razón, papá. Ojalá te hubiera escuchado más. Sus padres habrían sabido qué hacer. Pero ambos se habían ido hace años, su madre de cáncer, su padre de un corazón roto poco después. Ella había quedado sola en el mundo, excepto por Alexei. Ahora entendía por qué él había insistido en que no necesitaban a nadie más. El aislamiento había sido parte de su estrategia. El hambre retorció su estómago, recordándole que no había comido nada desde la mañana. Un mendrugo de pan duro y medio vaso de café que una camarera compasiva le había dado en la parte trasera de una cafetería. Su orgullo, lo poco que quedaba de él, le impedía buscar los comedores sociales. Todavía no. Todavía se aferraba a la idea de que esto era temporal, que encontraría una salida. Mañana será diferente, se prometió, como cada noche desde hace 3 meses. Mañana alguien me dará una oportunidad. La lluvia arreció, formando pequeños riachuelos que comenzaban a inundar su precario refugio. Marta recogió su mochila, donde guardaba sus escasas pertenencias y los documentos que probaban quién había sido alguna vez, y se movió hacia una esquina más elevada del callejón. Allí, bajo un pequeño alero, quizás lograría pasar la noche sin empaparse completamente. Mientras se acomodaba, su mirada se fijó en el edificio frente a ella. Una torre de cristal y acero que se alzaba desafiante bajo la tormenta. Brillante, poderosa, seca. En la recepción podía ver guardias de seguridad, recepcionistas, ejecutivos saliendo tarde de la oficina.
Gente con propósito, con destino, con techo. Un letrero iluminado destacaba en la entrada principal, Grupo Brendo Internacional. Lo había visto durante días, desde que comenzó a refugiarse en este callejón. Sabía, por los fragmentos de conversaciones que escuchaba ocasionalmente, que el dueño era un tal Tomás Brendo. Un hombre reservado y brillante que había construido un imperio desde cero. Como Alexei y yo intentamos hacer, pensó con amargura. Pero entonces algo hizo clic en su mente exhausta. ¿Brendo? El nombre resonaba en algún rincón de su memoria. ¿Dónde lo había escuchado antes? ¿En alguna reunión de negocios? ¿En algún artículo de revista? No lograba ubicarlo con precisión, pero sentía que había una conexión que no podía ignorar. La lluvia comenzó a filtrarse también bajo el alero. Pronto no habría ningún lugar seco en el callejón. Marta miró nuevamente hacia el edificio, hacia su luz, su calor, su seguridad. Una idea descabellada comenzó a formarse en su mente desesperada. ¿Y si? No. Era absurdo. ¿Cómo podría ella, en su estado actual, entrar a un edificio corporativo de alta seguridad? Los guardias la sacarían antes de que pusiera un pie en el vestíbulo. Pero, ¿y si lograba pasar? ¿Y si conseguía llegar hasta ese tal Brendo? ¿Y si resultaba ser alguien que ella había conocido en su vida anterior? El hambre, el frío y la desesperación nublaban su juicio. O quizás, por primera vez en meses, lo aclaraban. No tengo nada que perder, se dijo, poniéndose de pie con determinación. Absolutamente nada. Con manos temblorosas, abrió su mochila y sacó lo único que conservaba de su antigua vida, una blusa blanca, arrugada pero limpia, que había logrado lavar en un baño público el día anterior. Se quitó las capas de ropa sucia y mojada, y se puso la blusa, intentando alisarla lo mejor posible con sus palmas. Era poco, pero quizás suficiente para no parecer completamente una indigente. Intentó arreglarse el cabello con los dedos, sabiendo que era un esfuerzo inútil. Meses viviendo en la calle habían dejado su huella. Su cabello, antes sedoso y brillante, ahora era una maraña opaca y enredada. Su rostro, que alguna vez había aparecido en revistas de negocios, estaba demacrado, sucio y quemado por el sol. Sus manos, que solían lucir manicura impecable, ahora estaban ásperas y agrietadas. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Azules, intensos, determinados. Los ojos de Marta Herrera, la mujer de negocios, no de la mendiga del callejón. Esto es una locura, murmuró mientras guardaba sus cosas bajo unos cartones, esperando que siguieran allí cuando volviera. Si es que volvía. Con pasos inseguros al principio, luego cada vez más firmes, Marta salió del callejón y caminó hacia la entrada principal del edificio. La lluvia la empapó instantáneamente, pero quizás eso era mejor. Al menos lavaría algo de la suciedad acumulada en su piel. Mientras se acercaba a las puertas giratorias, vio su reflejo difuso en el cristal. Apenas se reconocía a sí misma. ¿Cómo esperaba que alguien más la reconociera? ¿Cómo esperaba que la dejaran entrar? Sin embargo, ya era tarde para dar marcha atrás. Un guardia de seguridad la había visto y se dirigía hacia ella con el ceño fruncido y una mano en la radio. Señora, este es un edificio privado. No puede entrar así, dijo el hombre, bloqueándole el paso. Marta respiró hondo. Era ahora o nunca. Necesito ver al señor Brendo, dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Es importante. El guardia la miró de arriba abajo, sin ocultar su desprecio. ¿Y usted es? Un instante de duda. ¿Quién era ella ahora? ¿La empresaria caída en desgracia? ¿La esposa abandonada? ¿La indigente desesperada? Soy Marta Herrera, respondió finalmente. Exdirectora de Conexión Global Tecnológica. Y tengo información que al señor Brendo le interesará escuchar. El guardia soltó una carcajada que atrajo la atención de sus compañeros y de algunas personas en el vestíbulo. ¿Usted? ¿Directora? Mire, señora, háganos un favor y váyase antes de que tenga que sacarla yo mismo. La humillación ardió en el pecho de Marta.
pero ya había soportado tantas humillaciones en estos meses que una más no hacía diferencia. O eso creía, hasta que vio cómo varias personas en el vestíbulo comenzaban a reírse, señalándola. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Por favor, insistió, tragándose el orgullo que le quedaba. Solo 5 minutos. Es sobre una inversión rusa. Sobre Sokolov Enterprises. El nombre salió de sus labios sin pensarlo. Sokolov Enterprises era la empresa fantasma que Alexei había utilizado para algunas operaciones. Nunca entendió completamente esa parte del negocio, él siempre la había mantenido al margen, pero recordaba el nombre. El guardia estaba a punto de tomarla del brazo para escoltarla fuera cuando una voz profunda resonó desde el fondo del vestíbulo. ¿Quién mencionó a Sokolov? Un hombre alto, de traje impecable y mirada penetrante, avanzaba hacia ellos. El silencio cayó como una losa sobre el lugar. Incluso las risas se apagaron instantáneamente. Era él. Tomás Brendo. El vestíbulo, antes lleno de murmullos y risas, quedó sumido en un silencio absoluto. Tomás Brendo se detuvo a pocos pasos de Marta, estudiándola con una intensidad que parecía atravesarla. No había desprecio en su mirada, solo una curiosidad analítica que resultaba igualmente intimidante. A pesar de las fotografías que ocasionalmente aparecían en la prensa económica, Marta nunca había visto a Tomás Brendo en persona. Era más alto de lo que imaginaba, con hombros anchos bajo el traje azul perfectamente cortado. Su rostro, enmarcado por una barba cuidadosamente recortada, mostraba la dureza de quien ha enfrentado sus propias batallas. Pero eran sus ojos los que la mantenían inmóvil, grises, fríos, calculadores. Por un instante, Marta olvidó su situación, su aspecto, la humillación que acababa de sufrir. Solo existía esa mirada evaluándola, juzgándola, decidiendo su destino. Señor Brendo, intervino el guardia, claramente nervioso por la presencia de su jefe. Esta mujer estaba intentando entrar. Dice que tiene información sobre Sokolov Enterprises. Tomás Brendo no respondió de inmediato. Continuó observando a Marta como quien examina un acertijo particularmente complejo. ¿Quién es usted?, preguntó finalmente, con una voz profunda que no revelaba emoción alguna. Marta tragó saliva. La pregunta más simple era también la más difícil de responder. Mi nombre es Marta Herrera, comenzó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Fui socia directora de Conexión Global Tecnológica hasta hace 8 meses. Ahora, como puede ver, mi situación es diferente. Un destello de reconocimiento cruzó los ojos de Brendo, tan fugaz que Marta pensó haberlo imaginado. ¿Y qué sabe usted de Sokolov?, inquirió, sin cambiar su expresión neutra. Las miradas de los empleados, guardias y visitantes iban de Brendo a Marta y viceversa, como espectadores en un partido de tenis particularmente tenso. Algunos todavía sostenían sus teléfonos, pero ya nadie se atrevía a reír. Lo suficiente, respondió Marta, sosteniendo su mirada. Pero preferiría discutirlo en privado. Era un farol desesperado. En realidad, sabía muy poco sobre las operaciones de Sokolov. Solo fragmentos captados en conversaciones, documentos entrevistos, nombres y cifras que había escuchado sin contexto. Pero era su única carta, y estaba dispuesta a jugarla hasta el final. Brendo entrecerró los ojos, evaluando su respuesta. Luego, para sorpresa de todos los presentes, asintió brevemente. Mi oficina, dijo simplemente, girándose hacia los elevadores. El guardia de seguridad la miró boquiabierto, al igual que el resto de las personas en el vestíbulo. Marta se quedó inmóvil por un segundo, sin poder creer que su desesperado plan hubiera funcionado. ¿Viene o no?, preguntó Brendo sin voltearse, ya frente a los elevadores. Marta se apresuró a seguirlo, ignorando los murmullos y miradas que la acompañaban. Mientras esperaban el elevador, fue dolorosamente consciente de su aspecto, su ropa húmeda y gastada, su cabello enmarañado, el olor a calle que cegaramente desprendía. La vergüenza le quemaba las mejillas, pero se obligó a mantener la cabeza alta. El elevador llegó con un suave timbre. Brendo entró y Marta lo siguió, agradecida cuando las puertas se cerraron, aislándolos de las miradas curiosas.
El ascensor comenzó a subir en silencio. Piso tras piso, ninguno de los dos habló. Marta notó que no había presionado ningún botón, el elevador parecía saber automáticamente a dónde dirigirse. Esto es una pérdida de tiempo para ambos si no tiene información real, dijo Brendo de repente, sin mirarla. Marta respiró hondo. Este era el momento de la verdad. No estoy aquí para engañarlo, señor Brendo. Estoy aquí porque necesito trabajo. Él la miró por primera vez desde que entraron al elevador, con una expresión que mezclaba sorpresa e incredulidad. ¿Trabajo? ¿Atravesó toda mi seguridad mencionando a Sokolov para pedirme trabajo? Había algo en su tono que no era exactamente enojo. ¿Admiración? ¿Diversión? Marta no podía descifrarlo. Funcionó, no, respondió, permitiéndose una pequeña sonrisa. Además, si tengo información sobre Sokolov. Quizás no tanta como usted querría, pero es auténtica. El elevador se detuvo en el último piso. Las puertas se abrieron directamente a un vestíbulo privado que conducía a una única puerta doble. Brendo salió primero y ella lo siguió, notando cómo sus zapatos empapados dejaban huellas húmedas en el inmaculado suelo de mármol. Por aquí, indicó él, abriendo las puertas que daban paso a una oficina enorme. Marta había estado en oficinas lujosas antes, pero nunca en una como aquella. Ocupaba toda la planta superior del edificio, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. La decoración era sorprendentemente sobria, muebles minimalistas, paredes blancas con apenas algunos cuadros abstractos, una mesa de conferencias a un lado y un escritorio imponente al fondo. Ningún adorno personal, ninguna fotografía. Como si fuera más un espacio de exhibición que un lugar donde alguien trabajaba realmente. Siéntese, ordenó Brendo, señalando una silla frente a su escritorio. Marta avanzó, dolorosamente consciente de cómo desentonaba en aquel entorno inmaculado. Dudó un momento antes de sentarse, temiendo mojar la elegante silla de cuero. Está empapada, observó él. No era una crítica, solo una constatación. Se dirigió a un armario en la pared y sacó una toalla y una manta. Tome. No me sirve de nada que coja una neumonía antes de contarme lo que sabe. El gesto la tomó por sorpresa. Era el primer acto de amabilidad genuina que recibía en meses y sintió un nudo en la garganta. Aceptó la toalla y la manta, secándose el rostro y el cabello lo mejor que pudo antes de envolverse en la suave tela. Gracias, murmuró. Brendo no respondió. Se sentó tras su escritorio y presionó un botón en su teléfono. Elena, trae café y algo de comer. No esperó respuesta antes de soltar el botón. Se produjo un silencio incómodo mientras Brendo la observaba. Marta resistió el impulso de retorcerse bajo su escrutinio. Este hombre tenía el poder de cambiar su situación o de enviarla de vuelta a la calle. Todo dependía de lo que dijera en los próximos minutos. Entonces, dijo él finalmente. Conexión Global Tecnológica. La empresa que desapareció de la noche a la mañana hace 8 meses. Interesante coincidencia. No era una coincidencia, por supuesto. Pero Marta se sorprendió de que conociera su empresa. No habían sido precisamente gigantes del sector. ¿Conocía mi empresa?, preguntó. Conozco todas las empresas tecnológicas del país, señora Herrera. Es mi negocio estar informado. Hizo una pausa. Particularmente las que tienen conexiones con entidades rusas. Así que ahí estaba el interés. Marta comenzó a entender por qué el nombre Sokolov había captado su atención tan rápidamente. La puerta se abrió y entró una mujer de mediana edad con un carrito. Depositó sobre el escritorio una bandeja con café, sándwiches y fruta, lanzando una mirada curiosa a Marta antes de retirarse discretamente. Coma, indicó Brendo, empujando la bandeja hacia ella. Hablaremos mientras tanto. El aroma de la comida hizo que el estómago de Marta rugiera audiblemente. A pesar de la vergüenza, no pudo resistirse. Tomó un sándwich y mordió, intentando no parecer desesperada aunque lo estaba. ¿Qué quiere saber exactamente?, preguntó después de tragar el primer bocado.
todo lo que pueda decirme sobre la conexión entre su empresa y Sokolov Enterprises. ¿Y por qué terminó viviendo en la calle? Marta dio otro mordisco, ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. ¿Cuánto debía revelar? ¿Cuánto podía revelar sin exponerse demasiado? Mi ex esposo, Alexei Voronin, estableció la conexión. Él manejaba esa parte del negocio. Tomó un sorbo de café, saboreando el calor que descendía por su garganta. Sokolov era supuestamente un cliente, aunque nunca vi ningún proyecto concreto. Más bien parecía un canal. ¿Un canal para qué? Transferencias. Inversiones que venían y se iban. Nunca cuestioné demasiado porque confiaba en él. Marta sintió la amargura subiendo por su garganta. Hasta que un día desapareció con todo, el dinero de la empresa, nuestros ahorros personales, todo. Me dejó una nota en ruso y desapareció. Brendo se inclinó ligeramente hacia adelante, súbitamente más interesado. ¿Una nota en ruso? ¿Usted habla ruso? Marta asintió mientras bebía más café. Da, Govorio Svobodno, respondió en un ruso perfecto. Sí, lo hablo con fluidez. Viví en San Petersburgo durante 3 años. Allí conocí a Alexei. Los ojos de Brendo se entrecerraron casi imperceptiblemente. Impressive, murmuró, cambiando inesperadamente al inglés. ¿Alguna idea de dónde puede estar ahora? No, respondió Marta sinceramente. Desapareció completamente. Como si nunca hubiera existido. ¿Y por qué terminó en la calle? Una mujer con sus habilidades y experiencia. Marta dejó escapar una risa amarga. Porque Alexei no solo se llevó el dinero. También me dejó con deudas enormes que no sabía que existían. La empresa estaba hipotecada hasta el último centavo. Perdí mi casa, mi auto, todo. Y cuando intenté buscar trabajo, descubrí que mi nombre estaba manchado. Aparentemente, Alexei había realizado algunas operaciones cuestionables bajo nuestra firma conjunta. Así que no puede conseguir empleo, concluyó Brendo. No puedo conseguir ni una entrevista, corrigió ella. Nadie quiere asociarse con el escándalo. Y después de unos meses viviendo de favores y agotando mis últimos recursos, bueno, ya ve dónde terminé. Brendo la observó en silencio mientras ella terminaba de comer. Había algo en su mirada que iba más allá del simple interés empresarial. Una especie de reconocimiento, como si algo en la historia de Marta resonara con él a un nivel personal. ¿Por qué vino aquí específicamente?, preguntó finalmente. ¿Por qué a mí? Marta sostuvo su mirada. Honestamente, fue casualidad. He estado durmiendo en el callejón de al lado durante las últimas semanas. Vi su edificio, recordé haber escuchado su nombre en alguna parte, y cuando la lluvia empeoró, tomé una decisión desesperada. La desesperación a veces es el mejor motivador, comentó él, casi para sí mismo. Luego, tras un momento de reflexión, añadió, pero mencionó Sokolov porque sabía que captaría mi atención. No era una pregunta, pero Marta sintió. Necesitaba que me escuchara. Y funcionó. Para su sorpresa, los labios de Brendo se curvaron ligeramente en lo que podría interpretarse como una sonrisa. La primera que mostraba desde que se conocieron. Funcionó, concedió. Y ahora, señora Herrera, la pregunta es, ¿qué hacemos con usted? Necesito trabajo, señor Brendo. No caridad, respondió Marta, sosteniendo la mirada de aquel hombre que podía cambiar su destino con una sola palabra. Por primera vez desde que entraron a la oficina, Tomás Brendo pareció genuinamente sorprendido. Algo en la dignidad con que ella había pronunciado esas palabras, envuelta en una manta prestada y con el cabello aún húmedo, provocó un destello de respeto en sus ojos grises. Trabajo, repitió él, casi saboreando la palabra. ¿Y qué clase de trabajo cree que podría hacer aquí, en Grupo Brendo Internacional? No era una pregunta sarcástica, notó Marta. Había curiosidad genuina en su tono. Lo que sea necesario, respondió sin dudar. Fui directora de una empresa tecnológica, pero también he sido asistente, recepcionista, traductora, analista financiera. Puedo adaptarme. Brendo se reclinó en su silla, observándola con renovado interés.
¿Sabe por qué me interesa Sokolov Enterprises?, preguntó, cambiando abruptamente de tema. Marta negó con la cabeza. Supongo que porque son rusos y usted parece tener algún interés en ese mercado. No solo tengo interés, señora Herrera. Tengo una guerra. La contundencia de la afirmación la sorprendió. Brendo se levantó y caminó hacia los ventanales, contemplando la ciudad que comenzaba a iluminarse bajo la persistente lluvia. Hace 2 años, intenté expandir mi empresa al mercado ruso. Una operación perfectamente planificada. Teníamos los contactos adecuados, los permisos necesarios, la inversión calculada al milímetro. Su voz se volvió más dura. Y entonces, de la noche a la mañana, todo se vino abajo. Nuestros socios locales se retiraron, los permisos fueron revocados, y perdimos millones. Se giró para mirarla, con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Detrás de todo estaba Sokolov Enterprises. O más bien, el hombre detrás de Sokolov. Un escalofrío recorrió la espalda de Marta. ¿Quién?, preguntó, aunque temía conocer la respuesta. Alexei Voronin. El nombre cayó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas, generando ondas expansivas de tensión. Marta sintió que el aire abandonaba sus pulmones. De todas las posibilidades, nunca imaginó que Brendo conociera personalmente a Alexei, mucho menos que fueran enemigos. Comprendo si quiere que me vaya, dijo finalmente, preparándose para ponerse de pie. Siendo su esposa. Ex-esposa, corrigió Brendo, interrumpiéndola. Y si lo que me ha contado es cierto, él la traicionó tanto como a mí. Marta sintió lentamente, procesando la situación. Más, diría yo. Usted perdió dinero. Yo perdí mi vida entera. Algo pareció suavizarse en la expresión de Brendo. No era compasión exactamente, sino reconocimiento. El reconocimiento entre 2 personas heridas por la misma mano. Lo que no entiendo, continuó él, regresando a su escritorio, es por qué alguien como Voronin se molestaría en sabotear una empresa relativamente pequeña como la suya. Sin ofender. Ninguna ofensa, respondió Marta. Y no era la empresa lo que le importaba. Era el dinero. Hizo una pausa, conectando puntos que hasta ahora habían permanecido dispersos en su mente. Ahora que lo pienso, las transferencias de Sokolov comenzaron a llegar poco después de que su expansión a Rusia fracasara. Brenda entrecerró los ojos, siguiendo su línea de pensamiento. ¿Está sugiriendo que utilizó su empresa como conducto para mover el dinero que obtuvo al sabotear mi operación? No lo estaba sugiriendo, pero tiene sentido. Marta sintió náuseas al comprender la magnitud de la manipulación de Alexei. Nunca me permitió ver completamente esa parte del negocio. Siempre había excusas, documentos que firmar a toda prisa, transferencias urgentes que no podían esperar a ser revisadas. Y cuando terminó de mover el dinero, desapareció con todo, completó Brendo. Exactamente. Un silencio reflexivo llenó la habitación mientras ambos asimilaban las implicaciones de lo que acababan de descubrir. Señora Herrera, dijo finalmente Brendo, con un tono decidido. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Marta lo miró expectante, sin atreverse a albergar demasiada esperanza. Necesito a alguien que conozca las operaciones internas de conexión global tecnológica. Alguien que pueda ayudarme a rastrear el dinero que Voronin desvió. Alguien que hable ruso y entienda cómo piensa ese hombre. Se inclinó hacia adelante. Y usted necesita un nuevo comienzo. ¿Me está ofreciendo trabajo?, preguntó Marta, intentando mantener su voz firme a pesar de la emoción que comenzaba a crecer en su pecho. Le estoy ofreciendo una oportunidad. Temporal, por ahora. 3 meses como consultora especial, reportando directamente a mí. Su mirada se volvió más severa. No será fácil. Necesitaré acceso a todo lo que recuerde sobre las operaciones de Sokolov. Cada detalle, cada conversación, cada documento que haya visto. Lo tendrá, aseguró Marta. Tengo buena memoria. Eso espero. Brendo presionó un botón en su teléfono. Elena, necesito que prepares el apartamento corporativo del piso 15. Y envía a alguien a comprar ropa y artículos básicos. Talla.
Miró a Marta interrogativamente. 38, respondió ella, aturdida por el giro que estaban tomando los acontecimientos. Talla 38, confirmó al teléfono. Que esté todo listo en 1 hora. Colgó y volvió a mirar a Marta, que permanecía inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. El apartamento es para ejecutivos visitantes, explicó. Estará a su disposición mientras trabaje con nosotros. El salario es competitivo y se le pagará semanalmente. Necesitará comprar más ropa y recuperar fuerzas antes de comenzar. No sé qué decir, murmuró Marta, abrumada por el cambio radical en su situación. No diga nada aún. Demuestre su valor con resultados. La expresión de Brendo se suavizó ligeramente. Pero quizás podría empezar por darse una ducha. Elena le mostrará dónde. Por primera vez en meses, Marta sintió una sonrisa genuina formándose en sus labios. Gracias, señor Brendo. Tomás, corrigió él, sorprendiéndola. Si vamos a trabajar directamente juntos, prefiero Tomás. Marta, entonces, respondió ella, extendiendo su mano. Él la miró por un instante antes de estrecharla. Su mano era cálida y firme, y el contacto envió una inexplicable corriente eléctrica por el brazo de Marta. Fue un apretón breve, profesional, pero algo en la mirada de Tomás sugería que también había sentido esa extraña conexión. El momento fue interrumpido por la entrada de Elena, que esperaba discretamente junto a la puerta. La acompañaré al apartamento cuando esté lista, señor, informó. Tomás asintió y soltó la mano de Marta. Nos veremos mañana a las 9. Descanse bien. Hasta mañana, respondió ella, siguiendo a Elena fuera de la oficina. Mientras el elevador descendía hacia el piso 15, Marta intentaba asimilar la montaña rusa emocional que había sido ese día. De dormir en un callejón a tener un trabajo, un techo y una oportunidad de reconstruir su vida. Todo gracias a una decisión desesperada y a un nombre mencionado en el momento preciso. Pero más allá de la incredulidad y el alivio, otro sentimiento comenzaba a formarse en su interior. Un sentimiento inesperado que había surgido cuando sus ojos se encontraron con los de Tomás Brendo, cuando sus manos se tocaron brevemente. Una chispa que había estado dormida durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. El elevador se detuvo y las puertas se abrieron directamente a un pequeño pero elegante vestíbulo. El apartamento corporativo, anunció Elena, abriendo una puerta. Tiene todo lo básico. La ropa y demás artículos llegarán pronto. Marta entró en lo que parecía un oasis de lujo después de meses viviendo en la calle. Un apartamento moderno pero acogedor, con sala, cocina equipada, dormitorio y un baño que, en ese momento, le pareció el lugar más tentador del planeta. Hay toallas limpias en el baño, indicó Elena. Y algo de ropa de emergencia en el armario, aunque quizás le quede grande. Es del stock que mantenemos para situaciones imprevistas. Es perfecto, respondió Marta sinceramente. Gracias. Cuando finalmente se quedó sola, Marta se permitió un momento para procesar todo. Caminó lentamente por el apartamento, tocando los muebles, las paredes, las cortinas, como para confirmar que todo era real y no un sueño febril provocado por el hambre y el frío. En el baño, se encontró con su reflejo en el espejo y apenas se reconoció. Una mujer demacrada, con el cabello enmarañado y la piel marcada por meses de exposición a la intemperie le devolvía la mirada. Pero en esos ojos había algo nuevo, una chispa de esperanza, de determinación renovada. Y algo más. Algo que no esperaba sentir de nuevo. El recuerdo de la mirada intensa de Tomás Brendo, del calor de su mano, de esa inexplicable conexión que habían compartido, hizo que su corazón se acelerara ligeramente. Concéntrate, Marta, se dijo a sí misma. Es solo trabajo. Una oportunidad profesional. Pero mientras el agua caliente de la ducha lavaba meses de sufrimiento y desesperación, no pudo evitar que sus pensamientos volvieran a esos ojos grises que parecían ver más allá de su apariencia actual. Directamente a la mujer que alguna vez fue y que quizás, con algo de suerte y mucho esfuerzo, podría volver a ser. Con cada gota de agua que se llevaba la suciedad acumulada, Marta sentía que no solo estaba limpiando su cuerpo, sino también su alma.
El pasado, Alexei, la traición, los meses en la calle, comenzaba a parecer un poco más distante, un poco menos definidor de quién era ella. Y mientras se envolvía en una toalla suave y limpia, una certeza se instaló en su corazón: no desperdiciaría esta oportunidad. Demostraría su valor. Se reconstruiría a sí misma. Y si en el proceso su camino se entrelazaba más estrechamente con el de Tomás Brendo, bueno, eso sería un capítulo completamente nuevo en la historia que apenas comenzaba a escribir. A las 8:45 de la mañana siguiente, Marta ya esperaba en el vestíbulo principal. Apenas se reconocía a sí misma. La ropa que Elena había hecho llegar al apartamento era sencilla pero elegante: un traje sastre negro con blusa blanca, zapatos cómodos pero de aspecto profesional. Su cabello, ahora limpio y cepillado, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Había dormido más profundamente que en meses, en una cama real, bajo sábanas limpias, con el estómago lleno y la mente libre del temor constante que acompaña a quien vive en la calle. Los mismos guardias de seguridad que el día anterior la habían mirado con desprecio ahora la observaban con curiosidad y desconcierto, claramente sin reconocerla. Pero Marta los recordaba a todos. La vida en la calle le había enseñado a memorizar rostros, a identificar potenciales amenazas y aliados. Una habilidad que, irónicamente, ahora podría serle útil en el mundo corporativo. El reloj marcaba las 8:55 cuando Elena apareció en el vestíbulo. «Buenos días, señora Herrera», saludó con profesionalismo. «El señor Brendo la espera». Marta la siguió hacia los elevadores, notando las miradas que la seguían. Ayer había sido objeto de burlas, hoy era motivo de especulación. No sabía cuál era peor. Elena se atrevió a preguntar mientras subían: «¿Cuánto tiempo lleva trabajando para el señor Brendo?». La asistente la miró con sorpresa, como si no esperara conversación. 15 años, respondió finalmente. Desde que fundó la empresa. Debe conocerlo bien. Elena la estudió con renovado interés. Lo conozco lo suficiente para saber que nunca había visto a alguien pasar de la calle a un puesto ejecutivo en un solo día. No había malicia en su voz, solo una curiosidad genuina. Debe tener algo especial, señora Herrera. O estar muy desesperada, respondió Marta con una pequeña sonrisa. Para su sorpresa, Elena le devolvió la sonrisa. Quizás ambas cosas. El elevador se detuvo en el último piso. Antes de que las puertas se abrieran completamente, Elena añadió: «Un consejo, al señor Brendo no le gustan las excusas ni las medias verdades. Valora la honestidad por encima de todo. Incluso cuando duele». Marta asintió, agradeciendo silenciosamente la información. «Gracias, Elena». «Suerte», respondió la asistente mientras las puertas se abrían directamente al despacho de Tomás Brendo. Él estaba de pie junto a los ventanales, contemplando la ciudad bañada por la luz de la mañana. Llevaba un traje gris oscuro que acentuaba su figura imponente. Al escuchar el elevador, se giró. Por un instante, algo parecido a la sorpresa cruzó su rostro al ver a Marta. El cambio era, desde luego, notable. Pero había algo más en su mirada, algo que iba más allá del reconocimiento de su transformación física. «Buenos días», saludó ella, avanzando con una confianza que no había sentido en mucho tiempo. «Buenos días», respondió él, recuperando su habitual compostura. «¿Descansó bien?» «Mejor que en los últimos 8 meses», admitió Marta. «Gracias». Tomás asintió brevemente y señaló una puerta lateral que Marta no había notado el día anterior. «Por aquí. He habilitado una oficina para usted». La siguió hasta una habitación más pequeña pero igualmente impresionante, con los mismos ventanales del suelo al techo y vistas a la ciudad. Un escritorio moderno con un ordenador de última generación, una mesa de reuniones para 4 personas y una pequeña área de descanso con sofá y mesa de café completaban el espacio. «Este será su lugar de trabajo mientras esté con nosotros», explicó Tomás. «Tiene acceso directo a mi despacho para mayor privacidad. El tema que investigaremos requiere absoluta discreción». «Entiendo», asintió Marta, impresionada por la confianza que le estaba otorgando. «¿Por dónde empezamos?»
Tomás se dirigió al escritorio y encendió el ordenador. He recopilado toda la información que tenemos sobre Sokolov Enterprises y las operaciones de Alexei Voronin en los últimos 3 años. Necesito que la revise y busque conexiones con lo que usted sabe. Marta se sentó frente al ordenador mientras Tomás permanecía de pie a su lado, tan cerca que podía percibir su fragancia, algo sutil, con notas de madera y cítricos. Intentó concentrarse en la pantalla y no en la proximidad de aquel hombre que, por alguna razón inexplicable, alteraba su pulso. Tendrá acceso restringido a nuestros servidores, continuó él. Solo yo y el jefe de seguridad informática sabremos de su trabajo. Hizo una pausa. Entenderá que, dada la naturaleza de esta investigación y su conexión personal con Voronin, debemos mantener ciertas precauciones. Por supuesto, respondió Marta, comprendiendo perfectamente. En su lugar, yo haría lo mismo. Una sombra de sonrisa apareció en los labios de Tomás. Me alegra que lo entienda. Se inclinó para mostrarle cómo acceder a los archivos, y por un momento, su brazo rozó el hombro de Marta. Un contacto casual, insignificante, pero que envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Tomás pareció sentirlo también, porque se apartó sutilmente, recuperando su distancia profesional. Cualquier duda, puede preguntarme directamente o a Elena. Nadie más sabe exactamente qué está haciendo aquí. ¿Y qué les ha dicho al resto?, preguntó Marta, genuinamente curiosa. Que es una consultora especializada en mercados del este de Europa. Se encogió ligeramente de hombros. No es del todo falso. Marta no pudo evitar sonreír. Supongo que es mejor que la mendiga que hablaba ruso. Para su sorpresa, Tomás soltó una breve risa. Un sonido cálido y genuino que transformó completamente su rostro, suavizando sus rasgos y haciendo brillar sus ojos. Marta se encontró pensando que debería reír más a menudo. Ciertamente lo es, concordó él, y por un momento, algo indefinible pasó entre ellos. Una conexión, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. El momento se rompió cuando el teléfono de Tomás sonó. Él lo consultó brevemente. Tengo una reunión, informó, recuperando su tono profesional. Familiarícese con los archivos. Hablaremos a la hora del almuerzo. Después de que Tomás saliera, Marta respiró profundamente, intentando ordenar sus pensamientos. Necesitaba concentrarse en el trabajo, no en la inquietante atracción que sentía hacia su nuevo jefe. Especialmente cuando acababa de salir de una relación devastadora y su vida apenas comenzaba a estabilizarse. Enfócate, Marta, se murmuró a sí misma, y comenzó a revisar los archivos. Las horas pasaron volando mientras se sumergía en la información. Tomás había sido minucioso en su investigación sobre Sokolov y Alexei. Tenía informes financieros, historiales de transacciones, perfiles detallados de los principales ejecutivos. Marta reconoció nombres, conectó operaciones con conversaciones que había presenciado, identificó patrones que solo alguien familiarizado con el funcionamiento interno de la empresa podría ver. Era como armar un rompecabezas cuya imagen final comenzaba a tomar forma. Alexei había utilizado Conexión Global Tecnológica como fachada para mover el dinero obtenido al sabotear la expansión de Grupo Brendo a Rusia. Pero había algo más, algo que no terminaba de encajar. Estaba tan absorta en su análisis que no oyó la puerta abrirse. Solo cuando percibió movimiento por el rabillo del ojo, levantó la mirada. Tomás estaba allí, observándola con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más profundo, más personal. ¿Cuánto tiempo lleva ahí?, preguntó Marta, sorprendida. Lo suficiente para ver que estaba completamente concentrada, respondió él. Es casi la 1 de la tarde. Pensé que querría comer algo. Marta parpadeó, asombrada de que hubieran pasado más de 3 horas. Lo siento, perdí la noción del tiempo. Hay mucha información que procesar. ¿Y? ¿Ha encontrado algo útil? Marta asintió, girando la pantalla para mostrarle lo que había descubierto. Alexei utilizó al menos 3 empresas fantasma además de Sokolov. Todas recibieron transferencias de Conexión Global en los meses posteriores al fracaso de su expansión a Rusia. Tomás se acercó, inclinándose para ver mejor la pantalla.
Estaba tan cerca que Marta podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler su fragancia, notar la textura de su traje. Intentó mantener su voz firme mientras continuaba explicando. Lo interesante es que el dinero no se quedó ahí. Siguió moviéndose. Señaló un diagrama que había creado. De estas empresas pasó a otras y luego a otras más. Un laberinto diseñado para ocultar su destino final. ¿Qué usted cree que es?, preguntó Tomás, genuinamente impresionado por su análisis. Todavía no estoy segura, admitió Marta. Pero hay un patrón geográfico. Todo parece fluir hacia Europa del Este. Específicamente, hacia Eslovenia. Eslovenia, repitió Tomás, sorprendido. ¿Por qué Eslovenia? No lo sé. Pero recuerdo que Alexei mencionó ese país varias veces. Decía que era el próximo paraíso fiscal, aunque oficialmente no lo es. Tomás se enderezó, procesando la información. Necesitamos investigar más a fondo. La miró con renovado respeto. Ha avanzado más en unas horas que mi equipo en meses. Tengo la ventaja de conocer a Alexei, respondió Marta, aunque no pudo evitar sentir una punzada de orgullo ante el reconocimiento. Sé cómo piensa, cómo opera. Una sombra cruzó el rostro de Tomás. Debe haber sido difícil descubrir su verdadera naturaleza después de compartir tanto tiempo con él. La observación, tan personal y directa, tomó a Marta por sorpresa. No esperaba ese nivel de empatía de un hombre que parecía tan centrado en los negocios. Lo fue, admitió finalmente. No solo por la traición, sino por darme cuenta de que nunca conocí realmente al hombre con quien compartí mi vida. Tomás la miró intensamente, como si quisiera decir algo más, pero finalmente optó por un terreno más seguro. Vamos a comer. Necesita descansar la mente para seguir fresca por la tarde. Marta agradeció el cambio de tema y lo siguió fuera de la oficina. Esperaba que la llevaría a la cafetería corporativa o sugeriría pedir algo, pero en lugar de eso, la condujo al elevador privado. ¿A dónde vamos?, preguntó, confundida. Conozco un lugar, respondió él simplemente. A menos que prefiera quedarse aquí. No, está bien, se apresuró a decir Marta. Solo me sorprendió. Descendieron en silencio hasta el garaje subterráneo, donde un elegante Audi negro los esperaba. Tomás le abrió la puerta del pasajero, un gesto anticuado pero que Marta encontró sorprendentemente agradable. Mientras conducía por las calles congestionadas de la ciudad, Marta lo observaba discretamente. Tomás Brendo era un enigma. Un hombre poderoso, intimidante, con fama de ser frío y calculador en los negocios. Y sin embargo, había momentos, como ahora, mientras tarareaba suavemente al ritmo de la música clásica que sonaba en el auto, en que vislumbraba algo más cálido y humano bajo esa fachada. ¿Por qué me está ayudando realmente?, preguntó de repente, sin poder contener su curiosidad. Hay muchas formas más sencillas de investigar a Sokolov y a Alexei. Tomás guardó silencio por un momento, como si considerara cuidadosamente su respuesta. Porque sé lo que es perderlo todo y tener que reconstruirse desde cero, dijo finalmente, su voz más suave de lo habitual. Y porque creo en las segundas oportunidades. El restaurante era pequeño y discreto, escondido en una callecita del centro histórico. Nada ostentoso, pero con un ambiente acogedor y una clientela que claramente valoraba la privacidad. El maitre saludó a Tomás por su nombre y los condujo a una mesa apartada junto a un ventanal que daba a un pequeño jardín interior. Vengo aquí cuando necesito pensar, explicó Tomás mientras se sentaban. O cuando quiero evitar ser reconocido. Marta observó el lugar con apreciación. Es hermoso. Y tranquilo. El chef es esloveno, añadió Tomás con una mirada significativa. Una coincidencia interesante, considerando lo que descubrió esta mañana. Marta entendió de inmediato. No era solo una comida, la investigación continuaba. ¿Conoce bien Eslovenia?, preguntó, siguiéndole el juego. He estado varias veces. Un país fascinante, en la encrucijada entre Europa Central y los Balcanes. Tomás hizo una pausa mientras el camarero les traía la carta. La última vez fue hace 2 años, justo después del incidente con Rusia.
Marta asintió, conectando los puntos. ¿Buscando respuestas? Buscando a Voronin, admitió él. Teníamos información de que podría estar allí. Pero se esfumó antes de que pudiéramos localizarlo. El camarero regresó para tomar su orden. Tomás pidió en un esloveno fluido que sorprendió a Marta. Cuando quedaron solos nuevamente, ella no pudo contener su curiosidad. ¿Cuántos idiomas habla? Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Tomás. 6 con fluidez. Otros 3 lo suficiente para defenderme. Impresionante, reconoció Marta. Yo solo domino 3, español, inglés y ruso. Solo, repitió él con ironía. La mayoría de las personas apenas manejan uno correctamente. Hubo un momento de silencio cómplice, como si ambos apreciaran encontrar a alguien que compartía esa peculiaridad lingüística. Era un punto en común inesperado, uno de esos pequeños descubrimientos que van tejiendo conexiones invisibles entre dos personas. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Marta finalmente. Tomás la miró con cautela. «Puede preguntar. No prometo responder». ¿A qué se refería cuando dijo que sabe lo que es perderlo todo? La pregunta quedó flotando entre ellos, pesada, cargada de implicaciones. Por un instante, Marta pensó que había cruzado una línea invisible, que Tomás se cerraría o desviaría la conversación. Pero para su sorpresa, después de un momento de contemplación, él respondió. «Nací en un barrio marginado de esta ciudad», comenzó, su voz más suave pero firme. «Mi madre nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Mi padre hacía lo que podía, pero el alcohol acabó llevándoselo cuando yo tenía 15. Marta escuchaba sin interrumpir, consciente del privilegio que significaba que este hombre, conocido por su hermetismo, compartiera algo tan personal. A los 16 vivía en la calle, continuó. Dormía en refugios cuando había espacio, en portales cuando no lo había. Robaba para comer. Sus ojos se encontraron con los de Marta, desafiantes, como esperando ver juicio o lástima. Pero ella solo le ofreció comprensión silenciosa. ¿Cómo salió de esa situación?, preguntó suavemente. Un profesor de secundaria me encontró durmiendo en el parque. En lugar de llamar a la policía, me llevó a su casa. Una sonrisa melancólica apareció en su rostro. El señor Ramírez. Me dio un techo, me convenció de volver a estudiar. Me enseñó que el conocimiento era el único camino real hacia la libertad. El camarero regresó con sus platos, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando volvieron a estar solos, Tomás continuó, como si necesitara terminar la historia una vez comenzada. Conseguí una beca para la universidad. Trabajé en lo que pude mientras estudiaba. A los 23 fundé mi primera empresa con un préstamo y mucha audacia. Quebró a los 6 meses. Pero no se rindió, comentó Marta. No. Lo intenté 3 veces más antes de tener éxito. Su mirada se volvió más intensa. Por eso reconocí algo en usted cuando entró en mi edificio ayer. No era solo desesperación. Era determinación. Marta sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien veía más allá de su situación actual, que alguien reconocía la fuerza que había necesitado solo para sobrevivir. Gracias por compartir su historia, dijo sinceramente. No debe ser fácil hablar de ello. No lo es, confirmó Tomás. De hecho, es la primera vez que lo cuento con tanto detalle desde. Se detuvo, como sorprendido por su propia apertura. En mucho tiempo. Comieron en silencio durante unos minutos, cada uno procesando lo que acababa de ocurrir entre ellos. No había sido solo un intercambio de información, había sido un acto de confianza, una vulnerabilidad compartida que cambiaba sutilmente la dinámica de su relación. «¿Puedo preguntar algo más?», dijo Marta, rompiendo finalmente el silencio. Tomás asintió, aparentemente más relajado ahora. «¿Qué pasó con el señor Ramírez?». Una sombra de tristeza cruzó su rostro. «Falleció hace 8 años. Cáncer». Hizo una pausa. Pero antes de irse, pudo ver en qué me había convertido. Le compré una casa, aseguré que tuviera los mejores cuidados. Su voz se volvió más suave.
Y cada año otorgo 10 becas completas a jóvenes de barrios marginados en su nombre. Marta sintió una oleada de calidez hacia este hombre que el mundo veía como un empresario frío y despiadado. Había tanto más bajo esa superficie, tantas capas que pocos tenían el privilegio de conocer. Es un hermoso tributo, comentó. Es lo mínimo que podía hacer, respondió él con sencillez. Luego, como si hubiera compartido demasiado y necesitara recuperar cierta distancia, cambió sutilmente de tema. ¿Qué más necesita para avanzar en la investigación? Marta aceptó el cambio, entendiendo su necesidad de volver a un terreno más seguro. Necesito revisar las transacciones internacionales de conexión global durante los últimos 6 meses antes de que Alexei desapareciera. Y cualquier información que tenga sobre empresas en Eslovenia. Lo tendrá esta tarde, prometió Tomás. Dudó un momento antes de añadir, también podríamos visitar Eslovenia. Tengo contactos allí que podrían ser útiles. Visitar, repitió Marta, sorprendida. A veces la presencia física logra lo que ninguna investigación remota puede conseguir, explicó. Además, si nuestras sospechas son correctas y Voronin tiene conexiones allí, podríamos obtener información directa. La idea de viajar con Tomás despertó en Marta sentimientos contradictorios. Por un lado, la emoción profesional de avanzar en la investigación, por otro, una inquietante conciencia de la creciente atracción que sentía hacia él. Un viaje juntos complicaría inevitablemente las cosas. Sería útil, concedió finalmente. Pero necesitaría un pasaporte. El mío expiró y no tenía recursos para renovarlo. Elena puede encargarse de eso, respondió él con la seguridad de quien está acostumbrado a que los obstáculos se disuelvan ante sus órdenes. Si está de acuerdo, podríamos salir este fin de semana. Marta asintió, intentando mantener un semblante profesional a pesar del inexplicable aleteo en su estómago. De acuerdo. Terminaron de comer mientras la conversación derivaba hacia temas más ligeros, lugares que ambos habían visitado, libros que habían leído, anécdotas de sus respectivas carreras. Para sorpresa de Marta, descubrió que Tomás tenía un sentido del humor sutil pero afilado, y que sus opiniones sobre literatura rusa eran sorprendentemente profundas. Cuando regresaron a la oficina, algo había cambiado entre ellos. No era solo el conocimiento de sus respectivos pasados, sino una complicidad naciente, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. El resto de la tarde transcurrió en un ritmo intenso de trabajo. Tal como había prometido, Tomás le proporcionó acceso a todos los registros financieros que necesitaba. Marta se sumergió en ellos, trazando conexiones, identificando patrones, construyendo una imagen cada vez más clara de cómo Alexei había operado. Estaba tan concentrada que no notó que la oficina se había quedado vacía y que la luz del atardecer inundaba la habitación con tonos dorados. Solo cuando Tomás apareció en la puerta, sin chaqueta y con la corbata aflojada, se dio cuenta de lo tarde que era. «Son casi las 8», dijo él, apoyándose en el marco de la puerta. «Todos se han ido ya». Marta se frotó los ojos, sorprendida. «Lo siento, perdí la noción del tiempo. Pero he encontrado algo». Tomás se acercó, colocándose junto a ella para ver la pantalla. Su cercanía era a la vez inquietante y reconfortante. «Este patrón de transferencias», explicó Marta, señalando un diagrama que había creado. «Todas terminan en esta empresa, Hadran Investments. Con sede en Ljubljana, Eslovenia». «Hadran», repitió Tomás, pensativo. «Es el nombre que los eslovenos dan al mar Adriático». «Exacto. Y mire esto». Marta abrió otro archivo. Conseguí acceder a los registros públicos eslovenos. Hadran Investments fue constituida hace 3 años, justo después de que su expansión a Rusia fracasara. Tomás entrecerró los ojos, siguiendo su razonamiento. ¿Y quién aparece como propietario? Una serie de empresas fantasma. Pero logré rastrear al beneficiario final. Marta lo miró, con una mezcla de triunfo y aprensión. No es Alexei. Es un tal Mikhail Sokolov. Sokolov, murmuró Tomás, su voz endureciéndose. El mismo nombre que la empresa. No puede ser coincidencia. No lo es, confirmó Marta.
Y hay más. Encontré una fotografía. Abrió una última imagen en la pantalla, un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, rostro angular y ojos penetrantes. ¿Lo reconoce?, preguntó, observando atentamente la reacción de Tomás. Él estudió la imagen con intensidad, su rostro endureciéndose gradualmente. Sí. Se presentó como Víctor Petrov durante las negociaciones en Moscú. Era supuestamente un representante del gobierno ruso. Pues ahora es un empresario esloveno, señaló Marta. Y creo que Alexei trabaja para él. O trabajaba para él desde el principio. Tomás se enderezó, procesando las implicaciones. Su expresión era una mezcla de ira contenida y satisfacción por finalmente tener respuestas. «Has hecho un trabajo excepcional», dijo, volviéndose hacia ella. La familiaridad del tuteo no pasó desapercibida para Marta. «En un solo día has descubierto lo que mi equipo no pudo en meses». «Tenía ventaja», respondió ella modestamente. «Conocía a Alexei, sus métodos, sus contactos». «No te quites mérito», insistió Tomás, sosteniéndole la mirada. «Eres brillante». El cumplido, directo y sincero, hizo que Marta sintiera un calor extendiéndose por sus mejillas. No estaba acostumbrada a que reconocieran su inteligencia, no después de años con Alexei, quien sistemáticamente minimizaba sus capacidades. «Gracias», respondió simplemente. Se miraron en silencio, conscientes de que algo había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente jefe y empleada, ni siquiera colaboradores en una investigación. Eran dos personas que habían compartido sus vulnerabilidades, que habían encontrado inesperados puntos en común, que sentían una atracción que ya no podían ignorar. Tomás fue el primero en romper el contacto visual, como si necesitara recuperar cierto control. «Debes estar agotada», dijo suavemente. «Te llevaré a casa». Casa. La palabra resonó en la mente de Marta. Hacía tanto tiempo que no tenía un lugar al que pudiera llamar verdaderamente hogar. El apartamento corporativo era lujoso y cómodo, pero temporal. Como todo en su vida últimamente. «Gracias», respondió, apagando el ordenador. «Ha sido un día intenso». Mientras recogía sus cosas, notó que Tomás la observaba con una expresión indescifrable. Como si estuviera tomando una decisión interna, evaluando riesgos, considerando posibilidades. «¿Te gustaría cenar antes?», preguntó finalmente. «Conozco un lugar tranquilo cerca del apartamento». Marta sintió un aleteo en el estómago que nada tenía que ver con el hambre. «Me encantaría», respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. El restaurante resultó ser un pequeño bistró en la azotea de un edificio histórico, con vistas panorámicas a la ciudad iluminada. Mesas dispuestas bajo pérgolas cubiertas de enredaderas con pequeñas luces blancas, música suave de fondo y una sensación de intimidad a pesar de estar al aire libre. «Es precioso», comentó Marta mientras el maitre los conducía a una mesa apartada. «Vengo aquí cuando necesito perspectiva», explicó Tomás. Ver la ciudad desde arriba ayuda a poner las cosas en contexto. Ordenaron vino y dejaron que el chef decidiera el menú. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente para dos personas que apenas se conocían desde hacía 2 días. Hablaron de libros, de viajes, de sueños pasados y futuros. Con cada palabra compartida, con cada risa intercambiada, el muro que Tomás había construido alrededor de sí mismo se desmoronaba un poco más. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Marta después de que le sirvieran el postre. Tomás asintió, su rostro más relajado de lo que ella había visto nunca. El vino, la comida exquisita y la conversación sincera habían suavizado sus rasgos habitualmente severos. «¿Por qué nunca te casaste?», preguntó ella. «Eres exitoso, inteligente, no está mal visto», añadió con una sonrisa juguetona, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Tomás sonrió ante el cumplido, pero sus ojos reflejaron una antigua tristeza. «Supongo que nunca encontré a alguien que viera más allá del imperio corporativo». Las mujeres que conocía se enamoraban de Tomás Brendo, el millonario, no del huérfano que dormía en las calles. Hizo una pausa, girando pensativamente su copa de vino. «Y quizás yo tampoco puse mucho de mi parte».
Es más fácil construir empresas que relaciones. Los números son predecibles, las personas, no. Te entiendo, asintió Marta. Yo creí que lo tenía todo resuelto con Alexei. Compartíamos trabajo, vida, sueños, o eso pensaba. Al final, resultó que no lo conocía en absoluto. ¿Te arrepientes?, preguntó Tomás, mirándola intensamente. Marta reflexionó antes de responder. De haberlo amado, no. De haber sido tan ingenua, quizás. Sus ojos encontraron los de él. Pero si no hubiera pasado por todo eso, incluyendo perderlo todo y terminar en la calle, nunca te habría conocido. Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de implicaciones. Tomás extendió su mano sobre la mesa, cubriéndola de ella en un gesto que iba más allá de la simple cortesía o el consuelo. Era una conexión, un reconocimiento de lo que estaba creciendo entre ellos. A veces, dijo en voz baja, las peores tragedias nos conducen a los mejores comienzos. Regresaron al edificio en un silencio cómplice, cada uno procesando la velada, las confesiones compartidas, la creciente certeza de que esto era más que una colaboración profesional o una coincidencia del destino. En el ascensor que los llevaría al piso del apartamento de Marta, Tomás se mantuvo ligeramente distante, como si temiera que la magia de la cena se rompiera bajo las frías luces fluorescentes. Gracias por la cena, dijo Marta cuando las puertas se abrieron en su piso. Ha sido una noche maravillosa. Lo ha sido, concordó él, acompañándola hasta la puerta del apartamento. Se detuvieron frente a la entrada, atrapados en ese momento de incertidumbre que precede a una despedida. ¿Un apretón de manos? ¿Un beso en la mejilla? ¿Algo más? Marta, comenzó Tomás, su voz más grave de lo habitual. Hay algo que debo decirte. Ella lo miró expectante, su corazón acelerándose sin permiso. Esto, lo que está pasando entre nosotros. Tomás parecía luchar con las palabras, algo inusual en un hombre normalmente tan elocuente. Podría complicar las cosas. Profesionalmente. Lo sé, respondió ella, agradeciendo su honestidad. Y sin embargo, continuó él, dando un paso hacia ella, no puedo ignorarlo. Sus ojos se encontraron en un momento de absoluta claridad. Todas las barreras, todas las precauciones, todas las razones por las que esto no debería estar sucediendo se desvanecieron, dejando solo la verdad esencial. Dos personas que habían encontrado algo precioso e inesperado en el otro. Tomás levantó su mano para acariciar suavemente la mejilla de Marta. Ella se inclinó instintivamente hacia su toque, cerrando los ojos por un instante. No quiero ignorarlo, susurró. Fue imposible determinar quién dio el último paso, quién cerró finalmente la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron con la naturalidad de algo inevitable, con la dulzura del primer contacto y la intensidad de sentimientos demasiado tiempo contenidos. El beso se profundizó, borrando el mundo exterior, el pasado doloroso, las incertidumbres futuras. Solo existía ese momento, esa conexión, esa promesa silenciosa de algo nuevo y hermoso naciendo entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Tomás apoyó su frente contra la de ella. Esto cambia las cosas, murmuró. Para mejor, respondió Marta con una sonrisa. El aeropuerto del Ljubljana resplandecía bajo el sol primaveral cuando descendieron del jet privado de Grupo Brendo Internacional. Habían pasado 3 semanas desde aquella primera noche, 3 semanas de trabajo intenso entrelazado con momentos de intimidad creciente, de descubrimientos profesionales y personales. La investigación sobre Sokolov y Alexei había avanzado significativamente. Tenían pruebas sólidas de la conexión entre ambos, documentación sobre el sabotaje a la expansión rusa de Tomás. E incluso habían localizado varias propiedades vinculadas a Hadran Investments que podrían llevarlos directamente a Alexei. Pero este viaje era más que una misión profesional. Era también el primer paso en su relación, la primera vez que pasarían varios días juntos, lejos de la oficina y las presiones cotidianas. ¿Nerviosa?, preguntó Tomás mientras un coche los esperaba en la pista. Un poco, admitió Marta. Pero también emocionada. Él entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Yo también.
El hotel era una joya arquitectónica en el corazón de la ciudad, con vistas al río Ljubljana y al famoso Triple Puente. La suite que Tomás había reservado ocupaba toda la planta superior, con terrazas panorámicas y todas las comodidades imaginables. «Esto es excesivo incluso para ti», bromeó Marta mientras exploraba las habitaciones. «Quería que este viaje fuera especial», respondió él, abrazándola por detrás. «No solo por la investigación». Ella se giró en sus brazos, encontrando sus labios en un beso que prometía mucho más. «Ya lo es». Los siguientes días transcurrieron en un equilibrio perfecto entre trabajo e intimidad. Por las mañanas se reunían con contactos locales, investigaban registros empresariales, visitaban las propiedades identificadas. Por las tardes y noches exploraban la ciudad, descubrían pequeños restaurantes escondidos, compartían confidencias bajo las estrellas eslovenas. Fue durante la cena de su cuarta noche cuando recibieron la llamada que lo cambiaría todo. «Lo tenemos», anunció Diego, el jefe de seguridad de Tomás, al teléfono. «Sokolov acaba de llegar a la propiedad del lago Bled. Y no está solo». Tomás miró a Marta, la pregunta implícita en sus ojos. Ella asintió sin dudar. «Vamos». El trayecto hasta el lago Bled, con sus aguas cristalinas y su icónica isla central, tomó menos de una hora. La propiedad en cuestión era una elegante villa a orillas del lago, apartada y discreta, perfecta para quienes deseaban privacidad. «El equipo está en posición», informó Diego cuando llegaron al punto de observación. «Tenemos confirmación visual tanto de Sokolov como de Voronin». El nombre de Alexei aún provocaba una punzada en el corazón de Marta, pero ya no era dolor lo que sentía. Era determinación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, observando la villa iluminada a lo lejos. «Tenemos dos opciones», respondió Tomás. «Alertar a las autoridades con las pruebas que hemos reunido, o confrontarlos directamente», completó Marta. Sus miradas se encontraron en un momento de entendimiento mutuo. No se trataba solo de recuperar dinero o de justicia corporativa. Era sobre cerrar capítulos, sobre enfrentar fantasmas personales para poder avanzar realmente. «Juntos», dijo Tomás, tomando su mano. «Juntos», confirmó ella. Lo que sucedió en las siguientes horas quedaría grabado para siempre en la memoria de Marta. La sorpresa en el rostro de Alexei cuando los vio entrar en la sala de reuniones de la villa, escoltados por el equipo de seguridad. La incredulidad de Sokolov al comprender que su elaborada red de engaños había sido descubierta. Las explicaciones, las recriminaciones, las confesiones arrancadas bajo la amenaza de exponer públicamente toda la operación. Pero lo que más recordaría sería el momento en que miró a los ojos a Alexei, al hombre que una vez había amado y que la había traicionado de la peor manera posible, y no sintió nada. Ni odio, ni dolor, ni añoranza. Solo una serena indiferencia. «Te compadezco», le dijo finalmente. «Tenías algo real, algo valioso, y lo sacrificaste todo por dinero. Ahora no tienes nada». Alexei la miró, por primera vez sin arrogancia, quizás comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. Pero ya era tarde. Marta había encontrado no solo su fuerza interior, sino también un amor más profundo y auténtico del que jamás había conocido. Cuando abandonaron la villa, con todas las pruebas necesarias para iniciar acciones legales contra Sokolov y Alexei, y con un acuerdo firmado para la restitución de los fondos malversados, Marta se sintió ligera, liberada de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. «¿Cómo te sientes?», preguntó Tomás mientras caminaban por la orilla del lago bajo un cielo estrellado. «En paz», respondió ella honestamente. Como si finalmente pudiera cerrar un capítulo doloroso y comenzar uno nuevo. Tomás se detuvo, tomando sus manos entre las suyas. La luz de la luna se reflejaba en el lago, creando un escenario de cuento de hadas que contrastaba con el drama que acababan de vivir. «Marta», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Estos últimos meses han sido los más extraordinarios de mi vida. Pasé años construyendo un imperio, pensando que eso llenaría el vacío que sentía. Pero estaba equivocado». Ella lo miró, su corazón acelerándose ante la intensidad de sus palabras. «Fue encontrarte lo que dio sentido a todo», continuó él.
Una mujer con el coraje de empezar de nuevo desde cero, con la inteligencia para ver más allá de las apariencias, con la fuerza para enfrentar sus miedos. Para sorpresa de Marta, Tomás se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Te amo, Marta Herrera. Y si me lo permites, quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Abrió la caja, revelando un anillo de diseño único y delicado. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Las lágrimas brotaron de los ojos de Marta, pero eran lágrimas de alegría, de incredulidad ante el giro que había dado su vida. De dormir en un callejón a encontrar el amor verdadero en menos de 3 meses. De perderlo todo a ganarlo todo. Sí, respondió con voz temblorosa pero decidida. Sí, Tomás, quiero casarme contigo. Cuando sus labios se encontraron bajo el cielo estrellado de Eslovenia, Marta supo con absoluta certeza que este era solo el comienzo. Que a veces la vida te arrebata todo solo para prepararte para algo mejor. Que a veces, cuando menos lo esperas, el destino te lleva exactamente donde necesitas estar. 6 meses después, en una ceremonia íntima en la misma terraza donde habían compartido su primera cena, Marta y Tomás se convirtieron en marido y mujer. Entre los invitados estaba Elena, quien había pasado de ser una asistente recelosa a una amiga leal, Diego, cuyo apoyo había sido crucial en la investigación, y varios jóvenes beneficiarios de las becas Ramírez. El legado del hombre que había salvado a Tomás de las calles. Como regalo de bodas, Tomás anunció la creación de la Fundación Nuevo Comienzo, dirigida por Marta, dedicada a ayudar a personas sin hogar a reinsertarse en la sociedad a través de educación y oportunidades laborales. Para que otros puedan tener la oportunidad que nosotros tuvimos, explicó durante el brindis. De transformar la adversidad en fuerza, las pérdidas en ganancias y el dolor en amor. Mientras bailaban su primer vals como matrimonio, bajo un cielo tan estrellado como el de aquella noche en Eslovenia, Marta apoyó su cabeza en el hombro de Tomás, agradecida por cada momento difícil que la había llevado hasta él. Por cada lágrima derramada en aquel callejón, por cada puerta cerrada que la condujo finalmente a la correcta. ¿En qué piensas?, susurró él contra su cabello. Marta levantó la mirada, encontrando en sus ojos todo lo que alguna vez había soñado y mucho más de lo que se había atrevido a esperar. En que a veces, respondió con una sonrisa radiante, las mejores historias de amor comienzan en los lugares más inesperados. Y mientras continuaban bailando bajo las estrellas, rodeados de las personas que amaban, Marta supo que aquella mendiga que una vez había entrado temblando al edificio de Grupo Brendo Internacional, había encontrado mucho más que un trabajo cuando habló en ruso. Había encontrado su destino.